Buenas a todos, ¿cómo están? En este video voy a presentar básicamente la aplicación que desarrollé en el último tiempo, que es una aplicación orientada a lo que sería microservicios y servicios web. Bien, esta aplicación eh, es de un e-commerce en la que, como se puede ver, consta de las siguientes partes. Em, Tenemos lo que sería un microservicio orientado a lo que serían los productos. Luego tendríamos otro a lo que serían las purchase, es decir, las ventas. Luego tendríamos otro que sería el dedicado a los usuarios, digamos. Y luego tenemos un otro microservicio que está orientado a la configuración de todos los demás microservicios. Es decir, que en este microservicio vamos a contener lo que serían las variables de entorno de los demás microservicios. Todo esto es gracias a Spring Cloud, que nos provee de ciertas herramientas para poder integrar básicamente lo que sería una arquitectura como esta, ¿no? Y luego tendríamos un microservicio orientado a la administración, en la que se podría, como su nombre indica, administrar y poder registrar y ver el estado de los demás microservicios, que más tarde lo vamos a ver, es decir, la cantidad de memoria utilizada en el instante actual, o por ejemplo la cantidad de CPUs, datos como la carga que está teniendo ese nodo, ¿no? En lo que sería esta arquitectura. Bien. También se puede observar que cada microservicio tiene su base de datos independiente. Esto es una cosa que nos permite poder escalar, digamos, cada microservicio independientemente del otro. Es decir, si por ejemplo en el en el microservicio de administración estamos viendo que el microservicio de purchase está teniendo una carga demasiado alta, lo que podemos hacer es, por así decirlo, upgradear este microservicio añadiendo más unidades de procesamiento o más memoria o el recurso que haga falta, ¿no? Y upgradear este microservicio solo, sin necesidad de tocar los otros, digamos. Y lo mismo para la base de datos. Cada una es independiente de la otra, ¿no? Y luego tenemos un microservicio que es el de registro y discovery, que básicamente lo que estoy usando es Eureka para poder registrar cada microservicio en este microservicio de registro, o también el llamado de recovery, ¿no? Entonces cada microservicio va a tener habilitado en sus archivos de configuración que se conecten mediante el puerto, digamos, y la ruta en que está corriendo este microservicio. Entonces, por ejemplo, si del microservicio de purchase queremos hacer una request a otro microservicio, no lo vamos a indicar por el puerto o por el host del otro, sino que lo que vamos a hacer es llamar al servidor de registro, en este caso, como mencioné, que va a ser Eureka. Lo llamamos y le pedimos
una instancia que se conoce así, una instancia de users. Entonces, cuando le pidamos una instancia de users, el servidor de registro nos va a devolver lo que sería el host y el puerto de este microservicio, para que así podamos hacer requests entre microservicios dentro de lo que sería esta red, ¿no? Bien, luego tendríamos lo que sería un API Gateway, o también conocido como un proxy inverso. Como su nombre indica, un proxy inverso quiere decir que este microservicio, al contrario de lo que hace un proxy normalmente, que es filtrar requests a otros servicios, lo que hará será filtrar requests que vienen hacia nuestro servicio o hacia nuestra aplicación, digamos. Entonces, lo que sería el gateway, podemos configurar lo que serían configuraciones de cores, es decir, para solo permitir requests de determinados dominios y no de todos, para hacer más segura la aplicación y evitar lo que serían ataques, ¿no? Todo esto, todos estos microservicios, como lo vemos aquí, están en lo que sería un contenedor, una red de contenedores, en el que cada uno es un contenedor, ¿no? Y todo este proyecto está en un repositorio en la nube en GitHub. Bien, luego voy a explicar brevemente la estructura del proyecto, y luego voy a entrar en un microservicio para ver a gran escala la arquitectura que desarrollé en lo que sería individualmente cada microservicio, que es la de una clean architecture, o una arquitectura limpia, también conocida como una arquitectura por capas, perdón. Es decir, en la que vamos a tener una capa exterior, que sería la de infraestructura. Luego tendríamos una intermedia, la que sería la de application, que sería la de casos de uso. Y luego tendríamos la del domain, que sería la del dominio, ¿no? Bien, entonces lo que hice con este proyecto, que lo llamé e-commerce microservice Spring, fue dividirlo por dominio e infraestructura, ¿no? Bien, lo que usé para la infraestructura, que serían estos servicios, este y este, ¿no? Y este también, fue, por ejemplo, el de admin. Luego tenemos el de API Gateway, ¿no? Luego tenemos el de config. Luego tenemos el de Eureka, ¿no? Bien, a gran escala voy a mostrar brevemente lo que sería el archivo de configuración del gateway. Bien, este servicio va a estar corriendo en el 8085, es decir, que nuestro cliente le debería pegar a este puerto, ¿no? Y luego este microservicio va a ser el encargado de redistribuir las requests que llegan. Por ejemplo, podemos ver que acá con esto se define lo que sería una ruta, ¿no? En este caso le estamos diciendo que products admin API va a ser el ID de esta ruta, ¿no? Entonces le decimos con la notación URI que todas las llamadas que entren al puerto 8085 / products van a ser redireccionados
Perdón. Em, las rutas que nos indican a qué microservicio redireccionar está aquí en path. Entonces decimos que API B1 barra products barra 2 asteriscos es para indicar que cualquier ruta que venga después de products va a ser redireccionada hacia el servicio de products, que se denota con esta anotación porque en lo que sería el Docker Compose lo tenemos denotado a lo que sería ese microservicio como ¿cómo dice? Como products, ¿no? Aquí, products. Bien. Eso sería por parte de lo que es el gateway, ¿no? Y todos los microservicios que nos brindan la infraestructura de nuestro proyecto. Luego, si vamos al dominio, tenemos, lo definí por entidades del dominio, ¿no? Tenemos producto, que va a tener lo que sea las entidades de product y de category, de categoría. Lo que hice fue juntar estas dos entidades porque por el dominio del problema van a ser muy similares, y es conveniente que cuando estamos en estos casos que se junten ambos en un mismo microservicio y no crear otros si no es necesario. Y luego tenemos el de purchase que va a tener lo que serían las ventas, digamos, las ventas y su relación con los productos de esa venta. Luego tenemos el de user, que contendrá lo que serían customers, que serían clientes, y también va a ser el microservicio encargado de la autenticación de cada usuario, ¿no? Bien, como también cabe recalcar que, como se puede observar, estamos usando una arquitectura limpia, ¿no? Como mencioné anteriormente, tenemos application, domain and infraestructura, ¿no? Como se puede observar, tenemos nuestras entidades que, como se ve, no estoy usando ni una notación de lo que sería JPA o de Hibernate, porque lo que, por así decirlo, propone trabajar con un tipo de esta arquitectura es que el dominio o aquello que es lo más importante de nuestra aplicación no puede depender de algo externo como lo sería una base de datos o como un framework. Entonces estas entidades, digamos, no están haciendo uso de ninguna notación que nos puede llegar a brindar un framework como Spring con JPA, ¿no? Entonces simplemente estoy usando Lombok para ayudarme a construir lo que serían los accessors de la clase, ¿no? Luego vamos al application, que aquí lo que definí son los servicios. Aquí tengo toda mi lógica de negocio, es decir, casos de uso. Luego vamos a nuestro repositorio, que estoy trabajando con interfaces, es decir, que nuestro servicio inyecta el repositorio, ¿no? Inyecta la interfaz, y luego esa interfaz va a ser implementada más tarde en lo que sería la infraestructura, ¿no? Todo esto mediante inyección de dependencias que nos brinda
el framework de Spring, ¿no? Luego tenemos mappers, que como nuestro dominio del problema, por así decirlo, a veces nos hace tener una clase o una entidad que es demasiado grande o muy extensa. Entonces en esos casos deberíamos usar lo que se conoce como un DTO o como un Data Transfer Object para transferir al cliente solo aquellos datos que van a ser requeridos y no todos, ¿no? Entonces básicamente estos son mappers nada más. Luego tenemos excepciones que no voy a entrar en detalle, y luego todos nuestros objetos de transferencia, ¿no? Luego definir lo que sería un cliente, porque para comunicarme con los demás microservicios voy a necesitar clientes. Entonces yo defino aquí la interfaz, ¿no? Así a secas, y luego la infraestructura es la encargada de implementar estas interfaces. Por esto es una buena práctica, porque si luego en la infraestructura queremos cambiar la implementación de estos clientes, simplemente venimos a tocar lo que sería acá. Entonces eso nos brinda escalabilidad, escalabilidad, ¿no? Bien, en este caso estoy usando para el cliente Webflux, pero se podría usar cualquier otro cliente, ¿no? Bien, acá estoy configurando simplemente el cliente, estoy configurando un cliente HTTP, y luego acá estoy usando un bin, digamos, también configuración del cliente, y luego aquí estoy haciendo las solicitudes, ¿no? Hago las solicitudes a determinado endpoint y luego simplemente mapeo al DTO. Bien. Luego, como mencioné, una base de datos es externa a un dominio del problema. Lo tengo en lo que sería infraestructura. Está aquí. Entonces tengo mis mappers, tengo mis entidades y mis repositorios, que son externos a lo que sería el dominio del problema. Esto tranquilamente se podría cambiar sin afectar al dominio, que es lo que no cambia, ¿no? Tengo mis entidades, etc. Bien. Bueno, y luego tenemos una carpeta REST que va a ser la encargada de proveer los recursos mediante la API, ¿no? Tenemos get, delete, crear uno nuevo. También tenemos aquí para crear las órdenes de Mercado Pago, porque la aplicación está integrada con Mercado Pago. Esto que recibe el webhook para notificar si el cliente ha concretado la transacción correctamente, ¿no? Bien. Eso es por parte de lo que sería un proyecto del dominio en sí. Ahora lo que voy a hacer va a ser levantar lo que sería el proyecto, que lo tengo todo en lo que sería Docker, y voy a ir comentando lo que sería el Docker Compose, que es la red que me define la red mediante la cual se van a conectar los microservicios. Entonces tenemos el de registro, que es el de Eureka. Luego tenemos el de configuración, que esto lo que nos permite es tener carpetas de propiedades, digamos, y luego que nuestros microservicios puedan acceder a estos, pero de forma dinámica. Es decir, que un microservicio en ejecución podría cambiar, por ejemplo, de base de datos o de variables de entorno, digamos, simplemente viniendo aquí y modificando y guardando y haciendo un commit, porque esto se maneja mediante un archivo de Git. Por ejemplo, si vamos al de users,
tenemos todos nuestros archivos de configuración, pero esto simplemente podría cambiar algún parámetro y el servicio, digamos, corriendo me lo va a tomar, ¿no? Bien. Vimos las variables de entorno del servidor de config. Luego tenemos lo que es el gateway, que es el proxy inverso, ¿no? Luego aquí estamos pasando los orígenes que van a ser aceptados por ese microservicio. Por ejemplo, localhost 380, localhost en el puerto 3000 y el cliente, que es otro microservicio que lo tengo más abajo, ¿no? Luego tenemos el de administración para ver, como mencioné, el estado de los microservicios. Luego el de productos, luego el de customers y usuarios, luego el de purchase, el de las ventas, y luego venimos al de cliente, que va a ser nuestra aplicación front, que lo desarrollé con React y con Tailwind. Bien, y luego comenté todo este apartado que lo que básicamente hace es agregar una base de datos Postgres a la red de microservicios. Entonces, por ejemplo, si agrego esta base de datos Postgres, simplemente vengo a la carpeta de environments y cambio esas propiedades, y la app en ejecución lo va a tomar, ¿no? Va a tomar esos cambios y va a cambiar esas propiedades. Bien. Voy a ver el estado de mis contenedores. Como podemos ver, están corriendo los 8 de ellos, es decir, la totalidad. Entonces, por ejemplo, nuestro microservicio del lado del cliente está corriendo en lo que sería el puerto 3000. Entonces, ahora sí, ya en lo que sería el front de mi aplicación, lo que nos encontramos es con esto que todavía no está mostrando los datos del bug, porque todavía mi contenedor, que es el encargado de los productos, aún no ha sido levantado en su totalidad. Es decir, que hay que esperar unos segundos para que se pueda levantar y poder acceder mediante su API a sus recursos, ¿no? Es decir, mostrar los productos, etc. Bien. Bien, como se puede ver, todo esto está desarrollado con lo que sería React y lo que sería una librería para estilar que se llama Tailwind, que me gusta mucho porque nos brinda componentes ya definidos, ¿no? Bien. Entonces voy a recargar a ver si... No, aún no. Me parece que todavía el servicio no está disponible. Es decir que aún mi microservicio no ha finalizado, digamos. A ver. Bien, ahora sí. Como podemos ver, nuestro microservicio de productos nos está devolviendo un estado 200. Es decir, quiere decir que nos ha respondido correctamente en un estado de éxito, ¿no? Y como podemos ver, la aplicación ahora sí nos trae la data del otro microservicio dentro de la misma red de Docker, ¿no? Bien, cabe recalcar que lo que sería la autenticación de los usuarios
lo está llevando a cabo el microservicio de el gateway. Por ejemplo, si vamos acá, lo que podemos ver es que tenemos el gateway, que es el encargado de recibir las requests desde otros clientes, y este va a dejar pasar las requests si cumplen con determinada política de seguridad. En este caso lo estamos implementando con lo que sería JSON Web Tokens. Entonces, para determinadas rutas estamos permitiendo solo redireccionar las requests si determinado usuario tiene determinado token y determinado privilegio, ¿no? Ese privilegio lo vamos a sacar del microservicio de los usuarios, que es el que lleva el registro de los usuarios y sus roles, ¿no? Entonces, si nos llega un token que tiene de rol simplemente usuario y le quiere pegar a un endpoint que tiene barra admin, por ejemplo, o un recurso que solo se pueda acceder teniendo el rol de admin, nos va a retornar un 403, un forbidden, diciéndonos que determinado usuario no tiene acceso a dicho recurso, ¿no? Todo eso está configurado en lo que voy a mostrar brevemente en nuestro API Gateway, nuestro filtro de autenticación, ¿no? Bien, esto sería aquí. Brevemente, aquí estoy sacando el header de autorización, lo saco y luego le pego como mencioné, al microservicio de usuarios que lleva a cabo la autenticación. Le pego, le pido los roles y verifico si los roles aquí encuentra o machea alguno de los roles permitidos, lo dejo pasar, o si no, arrojo un unauthorized y con un mensaje de acceso denegado, ¿no? Roles permitidos lo estoy pasando como parámetro en mi archivo de configuración. Por ejemplo, el de Products Admin, obviamente rol de administrador, pero por ejemplo para productos no estoy configurando ni un filtro porque quiero que sea accesible a todos. Aquí, como mostré anteriormente, estoy mandando requests de tipo get para recibir las categorías y los productos sin ningún token. Entonces, como se vio anteriormente, esos recursos no están pidiéndole al usuario un token, entonces pasan con un 200. Bien, ahora lo que haré va a ser autenticarme. Básicamente lo que desarrollé fue de hacerlo de dos maneras, una local y otra con lo que sería Google, mediante un OAuth, ¿no? Por ejemplo, voy a de Google y elijo una cuenta y listo, y me loguea correctamente, ¿no? Y una vez que ya nos hemos logueado, podemos proceder a lo que sería comprar, ¿no? Nos pide nuestra dirección, nuestro DNI, nuestro número de teléfono y un método de pago, efectivo o mercado pago. Bien, no voy a proceder a realizar el pago mediante aquí porque me va a retornar un error, porque Mercado Pago no va a dejar pagarme a mí mismo. Bien, entonces voy a acceder desde un navegador incógnito que no tenga
que no tenga mis credenciales de Mercado Pago. Entonces simplemente accedo aquí. Bien, entonces por ejemplo puedo seleccionar 3 chocolates Miski y 1300, que nos suma un total de 3900, pero puedo sumar por ejemplo un chocolate Block, un total de 4848. Le voy a confirmar, le dijo Mercado Pago, y esto me va a redireccionar hacia una pasarela de pagos, que en este caso es Mercado Pago, ¿no? Y aquí ya podríamos llevar adelante el pago, ¿no? Pero en este caso vamos a volver al sitio y tuvo un error de conexión. Bien, pero voy a volver a loguearme. Voy a volver a loguearme. No hace falta, porque digamos el token o la información del usuario queda guardado en lo que sería el navegador. Bien, en una cookie. Y si vamos a compras, ya podríamos ver la compra de los 3 chocolates Milky y del chocolate Block, ¿no? Bien, aquí está. Pago efectivo. Estado de compra pendiente, porque todavía no procedí a hacer el pago por volver atrás, ¿no? Bien. Luego si vamos a las demás categorías, podemos ver que simplemente se nos la trae, ¿no? Y básicamente de eso consiste mi aplicación. Espero que les haya gustado y espero pronto subir un nuevo proyecto. Gracias por ver el video.